Muy buenas tardes, sean bienvenidas todas, también sean bienvenidos a estos encuentros para que conversemos por fin de diplomacia científica. Esto es una conversación muy necesaria en nuestra región, dentro de Latinoamérica y el Caribe. En la oportunidad de hoy nos acompaña el doctor Alexis Kalergis, quien es profesor titular dentro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de otras tantas cosas. Por ejemplo, él es asesor científico dentro del Senado chileno, en especial dentro de su Comisión de Desafíos del Futuro, y también parte del tiempo lo dedica a ser miembro del Consejo Asesor del Centro Internacional para la Ingeniería Genética y la Biotecnología. Este centro de las Naciones Unidas también es conocido por sus siglas ICGB. Doctor Kalergis, ¿todo bien por allá? Sí, Pedro, muchas gracias por la invitación a participar en este interesante programa y discusión. Eh, Muy ocupado con el inicio del semestre académico en la universidad. La comunidad universitaria es muy activa y por supuesto hay muchas cosas de las cuales preocuparse durante estos primeros días del mes de marzo, que estamos llegando al final, pero todavía se Sí. siente despegue. Sí, un comienzo de año académico bien agitado. Partamos entonces, doctor Caleri, con la definición de diplomacia científica. Desde su perspectiva, ¿cómo definiría usted la diplomacia científica? Eh, Pienso que la diplomacia científica es un concepto nuevo. En realidad, uno se da cuenta que no hay un consenso, digamos, respecto a una definición. Pero mi mirada desde la ciencia, yo soy científico, es un concepto interdisciplinario donde se conjugan las profesiones de la diplomacia con las profesiones de la ciencia. Y es distinta a la colaboración científica, ¿verdad? Porque la colaboración científica no se da en el contexto de la multilateralidad o de los intereses políticos o cruzando necesariamente fronteras. Hay mucha colaboración científica que ocurre al interior de un territorio, mientras que la diplomacia científica, por definición, involucra acción diplomática y eso quiere decir conectar distintos países. Ahora, la diplomacia en sí misma es una profesión muy compleja, muy importante en varios ámbitos, pero la conjugación con la ciencia genera un espacio donde elementos tales como la curiosidad, el deseo de conocer, de entender mejor nuestro entorno, naturaleza, del ser humano en sí, genera un área más blanda que a mi juicio permite que se encuentren visiones. Y siento que la ciencia puede aportar mucho a la diplomacia, también la diplomacia a la ciencia. Pero en los últimos años, diría un par de décadas, quizá una década y media, este concepto de la diplomacia científica ha ido tomando cada vez más relevancia en diferentes elementos. En particular, vamos a dar dos o tres ejemplos. Cambio climático, por supuesto, el acceso a mejores tecnologías de la alimentación. Y bueno, y fue muy evidente, por supuesto, durante la pandemia, que fue muy dura y que nos afectó mucho, porque justamente la diplomacia científica fue un elemento clave en comprender la enfermedad, saber cómo diagnosticarla, cómo abordarla y, por supuesto, todo lo que estuvo en el entorno del desarrollo de vacunas, del cual fuimos parte, tuvo mucho de diplomacia junto con mucho de ciencia. Así que la diplomacia científica fue sin duda un elemento clave para lograr acceder a vacunas en el tiempo que lo hicimos. Precisamente hablando de este tema del COVID-19, yo quería preguntarle acerca de un texto que usted escribió junto con colegas suyos, junto con Pablo González, también con el doctor Tomás Rivero. Este texto que ustedes intitularon como La paradiplomacia científica logra acceso preferente, prioritario y temprano a vacunas contra el COVID-19. Ese es el título del texto que ustedes
escribieron. Y llama mucho la atención porque al leerlo se conjugan dos conceptos relativamente nuevos. Por un lado, ¿qué es esto de la paradiplomacia científica? ¿En qué difiere de la diplomacia científica? Y luego, ¿cómo es esto que la paradiplomacia contribuyó a acceder a vacunas? Bueno, yo partiría por lo segundo. Si usted piensa en lo que significó enfrentarnos como humanidad a un agente infeccioso desconocido, que no solamente era desconocido intelectualmente, científicamente, sino que también desconocido desde el punto de vista de nuestras defensas inmunes, ¿verdad? No teníamos inmunidad. La población humana está totalmente indefensa frente a este virus. Eso generó una sensación a nivel global de mucho temor, mucho miedo y promovió el encuentro entre diferentes países. Es donde la diplomacia juega un rol clave en términos de acercarnos para poder conectarnos con los diferentes grupos científicos que estaban haciendo hallazgos de diferentes tipos en diferentes espacios. Y, por supuesto, ese nivel de comprensión, la obtención de resultados, el hacer observaciones y el poder compartirlas, permitió que, en primer lugar, entendiésemos de qué se trataba esta agente viral, comprendiésemos cuáles eran las complejidades de la enfermedad, cómo diagnosticar la enfermedad eh, y finalmente cómo estar protegidos que a través de la vacuna. Y de esa manera la diplomacia científica fue un elemento central en la discusión, en promover de manera eficiente este acercamiento, porque no hubo ninguna vacuna, por ejemplo, que haya sido hecha solo por un grupo o por una universidad o por un laboratorio, sino que fueron hechas en su mayoría no solamente entre varios grupos, sino que además entre varios países. En Deben haber, colaboración. claro, pero ahí lo interesante es distinguir colaboración científica de diplomacia científica. Acá se conjugaban intereses, además de los intereses científicos, intereses políticos, intereses comerciales, por supuesto, para poder lograr acceder a este tan, digamos, valorado bien que era y sigue siendo la vacuna para COVID-19. Entonces, en ese contexto fue una diplomacia científica un poco, yo diría, 2.0, donde además del fenómeno tradicional, en un contexto de crisis, ¿verdad? Donde hay ciertas dificultades, ciertas, yo diría, obstáculos adicionales. Recuerde que los países estaban golpeados, ¿verdad? Había países cerrados donde algunos servicios no estaban disponibles, donde las personas no iban a su lugar de trabajo, donde básicamente se hizo todo lo científico y lo diplomático en una situación donde había una dificultad adicional, eh, eh, una especie de discapacidad en el funcionamiento de los sistemas en general, a raíz de la situación global de crisis sanitaria muy grave que nos tocó vivir. Entonces, por eso es que nosotros miramos esto como una situación particular de la diplomacia científica. No fue en lo que uno está todo el tiempo conversando respecto a temas como alimentación, desarrollo de nuevas medicinas, desarrollo de nuevas vacunas, desarrollo de nuevas maneras de promover la conectividad, etcétera, discusión de cambio, o sea, cambio climático, que es parte del día a día de la diplomacia científica. Pero en este caso estábamos en una situación de crisis donde habían obstáculos y una suerte de hándicap funcional durante ese periodo que fue
superados gracias a la voluntad. Y ahí es donde voy al segundo punto. Partimos con esta sensación de miedo, de preocupación, digamos, transversal, Indefensa, global. de una Claro, sensación también de estar indefensos, indefensas. a esta gente desconocido, pero luego llegamos lentamente a una situación de em, seguridad. Y esa seguridad la conseguimos recién cuando nos empezamos a vacunar. Entonces, fue una transición de emociones, ¿verdad? Una emoción del miedo a una emoción de seguridad y tranquilidad, y que hasta el día de hoy está presente. A mí me toca frecuentemente dar charlas, presentaciones sobre el trabajo que hicimos a nivel nacional y también internacional en diferentes instancias, no solamente académicas, sino que también de la comunidad en general. Y hay personas que se emocionan mucho durante estas presentaciones porque recuerdan el momento en que empezó la vacunación en la población infantil. Pensemos que llevar a un niño o niña a algún lugar era sin duda, cualquier lugar donde hubiesen otras personas, era un riesgo enorme, un miedo a la infección y podía ser un caso grave de COVID. Desde que empezamos con la vacunación, ese miedo se fue gradualmente transformando en una sensación de certezas, una sensación de confianza, una sensación de seguridad. Y eso es gracias justamente a este trabajo científico conectado que se logró gracias a la diplomacia científica. Ujú. Gracias a estos dos componentes. Y con respecto a su labor dentro de este Centro Internacional de Ingeniería Genética y de Biotecnología, el Consejo Asesor lo integran personas el Consejo Asesor Científico, lo integran personas de distintos lugares del mundo. ¿Cómo estamos en Latinoamérica con respecto a las otras regiones del mundo en materia de diplomacia científica? ¿Qué recomendaría usted? Acá Ah, tengo ¿verdad? una agenda que me regalaron el año pasado Sí, de los del ICGB. ICGB. El ¿Cómo estamos? ICGB, Sí, sí, y con respecto a eso, el estar en el ICGB le da a usted una visión un poco más amplia que le permite comparar tanto lo que sucede en nuestra región con respecto a otras regiones del mundo. ¿Qué recomendaría usted, doctor Kalergis, para que la diplomacia científica en nuestra región siga floreciendo? bueno, primero decir que el ICGB es un ejemplo espectacular, yo diría como el mejor ejemplo de lo que es la diplomacia científica, porque es un centro que tiene una gobernanza donde participan 70 países casi, eh, 70 estados miembros del ICGB tienen participación directa y Chile hace varias décadas es parte de esa estructura. Actualmente el representante de Chile en el Board of Governors, como directorio de este centro, el actual embajador de Chile en Italia, el embajador Vivaldi. Entonces, es una hay una clara señal de cómo un cargo de embajador, ¿verdad?, asume la parte de la gobernanza de un centro que es científico. Está en el contexto de Naciones Unidas, por lo tanto, estamos hablando de una institución eh, que es ya parte de una estructura multilateral. Entonces, la diplomacia ahí es clave. Y tiene diferentes elementos. A mí me toca ser parte del elemento que me parece que me acomoda más. Es un consejo donde hay 14 científicos, entre los cuales algunos premios Nobel, que son nominados y luego elegidos justamente por la participación y votación de estos 70 países. Entonces, estar ahí tiene un elemento primero de reconocimiento científico, pero también este elemento de multilateralidad o democráticamente elegido como parte de este consejo. Y el rol del consejo es con bastante independencia poder asesorar, evaluar el, el- 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 el resultado del trabajo que hace este centro que tiene actualmente tres componentes, es el nombre. El principal está en el norte de Italia, en Trieste, y además hay uno en Nueva Delhi, en India, y otro en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Sudáfrica. Por lo tanto,
el, eh, ya el trabajo es internacional. Ahora, una de las misiones, y es lo que hemos estado tratando de empujar desde el Consejo Asesor al centro, es que sea más incidente en los países que son Estados miembros el centro. Es decir, tratar de que el ICGB promueva la actividad científica con mayor, o sea, sea un catalizador del crecimiento científico en países africanos, asiáticos y también latinoamericanos. Y en ese sentido, yo creo que es necesario que podamos eventualmente empujar desde nuestra región, desde Latinoamérica, nuevamente es un trabajo diplomático científico, la creación de un centro regional en estas áreas tan importantes como son la biotecnología investigación científica en áreas como salud, alimentación, agricultura, etcétera. Creo que necesitamos promover esas colaboraciones regionales y potenciar el trabajo con nuestros colegas de la región en Latinoamérica. Ujú. En efecto, eso es muy necesario también dentro de nuestra región y el ICGB puede jugar un rol bastante destacado para incentivar aquello también dentro de la comunidad científica latinoamericana y del Caribe. En nombre de todo el Justamente porque equipo, tiene este espíritu de diplomático científico, ¿verdad? ujú, El ICGB trabaja directamente con los gobiernos de cada país, que son Estados miembros, que son 70 países. Y por lo tanto, ya ahí hay un vínculo en lo político, en los intereses que no son necesariamente solo científicos, sino que también hay un interés de crecimiento, sustentabilidad, etcétera. Y ese rol le permite, por supuesto, catalizar la creación de estos centros que tienen el estándar de Naciones Unidas, como el que está en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y en Nueva Delhi, en India. Entonces, esos centros han sido polos de desarrollo científico en Asia y en África. Y eso permite, por ejemplo, abordar problemáticas humanas que están muy instaladas en esas regiones del planeta y que no necesariamente están en Europa o en Estados Unidos. Y también nosotros en nuestra región, en Latinoamérica, tenemos nuestros propios problemas que tienen soluciones desde la ciencia. Y tener una estructura de este tipo en esta región sería claramente un paso gigante en promover, en transmitir, en transferir el conocimiento científico hacia soluciones a problemas que tiene nuestra región y de esa manera tratar de promover el bienestar en nuestra región latinoamericana. ese sería el ideal. Bueno, doctor Kalergi, en nombre de todo el equipo de Diplocientífica que hacen posible estas conversaciones, queríamos agradecerle por su tiempo y para aquellas personas que están interesadas en saber aún más acerca de esta paradiplomacia científica, de acceso preferente a las vacunas, en fin, les invitamos a que revisen aquí en la descripción el vínculo para que accedan al texto escrito por el doctor Kalergi en conjunto con sus colegas. Y bueno, también si están interesadas o interesados en saber más acerca de qué va la diplomacia científica, qué está pasando en Latinoamérica y el Caribe al respecto, le invitamos a que revisen nuestro sitio web diplomaciacientifica.org. Así que, doctor Kalergis, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa, muy importante. Gracias.